Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 11, donde dice: Pero viudas más jóvenes no admitirás, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. El apóstol Pablo está estableciendo la prohibición de poner en la lista de las viudas a estas obras, distintas a las del apartado anterior que eran mayores de 60 años. Esto no quiere decir que tengan las mismas virtudes espirituales que aquellas, ni que su testimonio en general no puedan ser idénticos, y si cabe, incluso más notorio en obras buenas. Sin embargo, la prohibición es bien clara: no deben ser admitidas aunque lo soliciten. El verbo, como la mayoría de los que están en esta sesión, está en imperativo, por lo que no se trata de algo que deba de hacerse, sino de algo que tiene que hacerse, ya que no es una concesión, sino un mandamiento. Así pues, las viudas más jóvenes no debían ser encomendadas para el ministerio señalado para las mayores. La importancia de la obra del Señor en la Iglesia exigía plena dedicación y también devoción a la misma. Y con el transcurso del tiempo podían depender en ellas el deseo de casarse más que el de servir. Y esto las llevaría a rebelarse, insolentarse, sentido que por otro lado en el griego clásico se da muchas veces al verbo que expresa la idea de seguir un deseo y situarse contra aquello que pueda impedirlo. En general sería tratar de romper el compromiso o liberarse de un yugo. Por tanto, estas viudas, tal vez, en un momento de profundo sentimiento de tristeza, podrían desear no volver a casarse. Por tanto, lo mejor que podían hacer ellas eran dedicar sus vidas al servicio del Señor. Pero téngase en cuenta que, sin embargo, pasando el tiempo podrían encontrar algún hermano con quien inicia una nueva andadura de vida casándose con él. Y las promesas de servicio dedicado al Señor se romperían por esta nueva orientación de sus vidas. Para Pablo, el compromiso de servicio era superior a cualquier otra opción de vida, ya que no debe de olvidarse el conflicto que surgió entre él y Bernabé por la deserción de Juan Marcos. Así también considera aquí la importancia de asumir un ministerio al que se le pueda dar continuidad en el tiempo, ya que no hay ningún problema en que se casen, sino todo lo contrario. Pero la situación considerada aquí es que el deseo de casarse es de mayor intensidad que el de servicio comprometido con Cristo. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. No hay ninguna razón para considerar que se trata de quebrantar un voto, como ocurría, por ejemplo, en la antigua ley. Pero no cabe duda que la acción es contraria a la fidelidad. Y tampoco se trata de una condenación eterna por el abandono de la fe, pero sí de un serio reproche basado en esa acción, ya que éstas, dejando a un lado la promesa, la incumplen para casarse. Ahora bien, y note esto, se trata de su primera fe, en sentido de su primera promesa. Posiblemente, al principio el dolor por la muerte del marido les había llevado a prometer dedicación plena a un servicio de por vida, que luego
no cumplirían. Por tanto, la condenación o la sentencia procedía de una promesa incumplida, como por ejemplo señala en Eclesiastés, capítulo 5 y los versículos 4 al 7, donde dice: Cuando a Dios haces promesas, no tarda en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras, más tú teme a Dios. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. La segunda razón para no incluir en la lista a las viudas jóvenes está relacionada con la ociosidad. Y este término indica no hacer nada, literalmente estar sin obras, ya que es el comienzo de una cadena de mal comportamiento que sigue con el deambular por las casas, luego los chismes, el entremeterse en lo que no corresponde, cerrándose con algo genérico que comprende todo cuanto antecede y podría abarcar otras cosas más, hablando lo que no conviene. Y aquí el apóstol Pablo usa un verbo para referirse al hecho de aprender que se aplica al aprendizaje por práctica, como sería la enseñanza, por ejemplo, de un oficio. De manera que estas mujeres practican hasta que son especialistas, andando de casa en casa. Y lo hacen con el pretexto de un servicio espiritual, visitando las casas, yendo de una a otra, no para edificación espiritual, sino todo lo contrario. Además, como ocurría en los desórdenes de la iglesia en Tesalónica, que no querían trabajar tal vez, éstas vivían a costa de otros, como enseña la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 11, donde dice: Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y nótese que esta es la consecuencia de haber perdido interés por el servicio en la iglesia al que se habían anteriormente comprometido. La negligencia se manifiesta en visitar las casas, lo que le conduce a una experiencia cada vez mayor del hábito de la ociosidad. Y a este problema se añade como consecuencia el pecado del chismorreo. El adjetivo, que se traduce por chismosas, expresa la idea de una pompa de jabón grande, brillante, pero inconsistente. Nótese que estas mujeres eran fabricantes de pompas de jabón, que ellas llamaban la atención con sus charlas, sin valor alguno edificante y llevadas precisamente por los chismes. Así pues, son portadoras de noticias que, aunque no sean falsas, están orientadas a indisponer a otra persona en contra de la otra. Y nótese que esto de los chismes ya se prohibía en la ley. En Levíticos, capítulo 19 y versículo 16 dice: No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. El profeta Jeremías cita como pecado propio de reverde y porfiado que anda el chismeando. Jeremías capítulo 6 versículo 28 dice: Todos ellos son reverdes, porfiados, anda chismeando, son bronce y hierro,
Todos ellos son corruptores. Esta práctica pecaminosa está vinculada indefectiblemente con la murmuración. Y Santiago enseña que en el murmurar de un hermano y juzgar a un hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Santiago 4 y versículo 11 dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Por tanto, murmurar es de la misma raíz de murmullo, sonido apacible, como el que produce el viento entre las hojas de los árboles. El hablar entre dientes, mostrando disgusto, por ejemplo, por algo, es conservar en perjuicios de un ausente hablando precisamente mal de él o de ella. Entre los pecados de las iglesias primitivas tenía principal incidencia la maledicencia, es decir, la murmuración, los chismes. Y el apóstol Pablo coloca este pecado entre los que exigen la disciplina eclesial e incluso la suspensión de la comunión en la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11, dice: Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, ya que en él está contenido el pecado de la difamación, hablar para que desprestigiar precisamente a otros hermanos. Generalmente se trata de usar palabras duras y descreditar contra quien no está precisamente delante y además no puede defenderse, manifestando con ello no solo el pecado de desprestigiar a otros, sino el de cobardía, porque contra quien se chismea no está precisamente presente. Una práctica semejante es grave, como advierte por ejemplo el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y versículo 28, donde dice: El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso es un llevador de cuentos. Los chismes son dichos con palabras suaves. Proverbios capítulo 18 y versículo 8 dice: Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y también la murmuración es un veneno que se asimila con gusto, pero no debe de olvidarse que el chismoso existe, porque hay alguien dispuesto precisamente a oír esos chismes. Y tengas en cuenta que el murmurador siempre es un hipócrita. Proverbios capítulo 11 y versículo 9 dice: El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Nadie puede tener confianza con el chismoso. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios capítulo 11 y versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Una acción semejante, llevada a cabo por mujeres que desvalúan por las casas, traería un problema serio en la iglesia de conflicto. ¿Por qué? Porque como dice Proverbios capítulo 26 y versículo 20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. La contienda entre hermanos, producidas por la práctica de la maledicencia, son un grave pecado. Proverbios capítulo 20 y versículo 19 dice:
el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Por tanto, no cabe duda que el apóstol está advirtiendo aquí a Timoteo de un serio problema que mujeres viudas como la que se está refiriendo podían producir en la congregación. Contrariamente a esto, las mujeres espirituales son un verdadero tesoro en la iglesia, ya que ellas siempre están dispuestas a la ayuda, mostrando seriedad y personalidad cristiana. Los problemas que puedan conocer o las confidencias que se le entregue estarán siempre seguras. A causa de la contradicción que supondrían los problemas generados por mujeres ociosas que se dedican al chismorreo. Pablo prohíbe que se les coloque en la lista del ministerio a pleno tiempo en la congregación. Añade también que el pecado de entremeterse, es decir, literalmente meterse donde no lo llaman, entra en asuntos que no le corresponde. Esta práctica, resultado de la ociosidad y de correr por las casas, creaba problemas en la iglesia, pero no resolvía uno tan solo. Al hablar de la situación de otros que se entremetían en aquello que no les correspondía y además divulgaban lo que no debían. Y finalmente, tal vez como resumen de cuanto antecede en el versículo, el apóstol Pablo dice que hablan lo que no deben. Esto quiere decir que estaban usando una mala práctica de la lengua, ya que el conversar del creyente debe ser siempre edificante y nunca acusatorio, ni tampoco de chismorreo. Por tanto, la enseñanza del apóstol es muy precisa en este sentido, cuando dice también en Efesios capítulo 4 y versículo 29, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». La Escritura reprueba la palabra corrompida, aquella que intoxica y produce graves daños al que la escucha, ya que suelen ser conversaciones que tienen en ellas el germen corrupto del pecado. No solo son palabras ociosas y deshonestas, aunque en este caso pudieran muy bien comprenderlas como conversaciones insinuantes, palabras también con doble sentido, chabacanería, que se llega a practicar con la confianza de visitar muchas veces una misma casa. Y Santiago enseña que las malas conversaciones son como el fuego que devora y destruye. El poder corruptor de la palabra alcanza tanto al que la pronuncia como al que la escucha. Toda palabra corrompida es impulsada por la vieja naturaleza y usada también por el maligno. De otro modo, el que está hablando mal está siendo instrumento de Satanás. El hablar del cristiano es siempre orientado a la edificación, para dar gracia al que escucha. Cuando la palabra de Cristo está arraigada en el creyente, el discurso cristiano no puede ser sino de edificación y sustentado en la gracia divina. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: «Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia». Pablo, para evitar los problemas que ha mencionado antes, expresa su deseo personal dando la solución, ya que el verbo expresa la idea de un deseo más que de un mandamiento. Para resolver la generosidad de un problema, ya que espera que las viudas actúen como él indica. Y nótese que primeramente desea que se casen.
ya que no es una contradicción con lo que escribe a los Corintios, cuando, al hablar de mujeres viudas, dice, en la primera carta a los Corintios capítulo 7 y versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así, y pienso que también tengo el Espíritu de Dios. Es cierto que una situación de celibato no es para todos, sino para quienes tengan ese don. La primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El nuevo matrimonio en una viuda joven trae por lógica el nacimiento de hijos, lo que supondría que tendría que ocuparse de la crianza de ellos. Y en el tiempo de la epístola, era socialmente impropio que un matrimonio no tuviese hijos. La Biblia enseña que Dios desea que quien se case tenga hijos, a quien llama también, por ejemplo, en el Salmo 127 y versículo 3, herencia del Señor, dando a entender la bendición e importancia que esto tiene. Y además dice que es bienaventurado el hombre que llenó su algágaba de ellos. Salmo 127 y versículo 5. Quiere también que sean buenas administradoras del hogar. Literalmente está diciendo dueñas de la casa. Y se está refiriendo a ejercer la autoridad del gobierno en la casa. Nótese, el éxito o la ruina de un hogar se debe en gran medida a la actuación de la mujer. El ejemplo bíblico de lo que el apóstol dice está en la mujer virtuosa, que se halla en Proverbios capítulo 31. No debe de olvidarse tampoco que el gobierno en el hogar fue entregado por Dios, tanto a la mujer como al hombre, al usar el plural para dirigirse a ambos, allá en Génesis capítulo 1 y versículo 28. Ya que cuando Dios creó a la mujer, lo hizo para ayuda idónea, no para servir al hombre, sino para colaborar con él en las tareas gubernativas del hogar, la tierra que les había entregado el Señor. Y todo esto permitirá que las mujeres viudas, de las que está hablando aquí el apóstol, no den ocasión alguna para que el adversario se oponga. La referencia es un opositor del Evangelio que esté observando el comportamiento de los cristianos y en el incorrecto de las viudas tenga, por otro lado, el motivo para la maledicencia, actuando en testimonio contra el carácter santo de los creyentes. Algunos, sin embargo, consideran que el enemigo aquí, adversario, al que se opone, es Satanás. Pero no se puede afirmar esto a la luz del texto bíblico, ya que, sin embargo, no cabe duda de quienes están atentos a los defectos de los creyentes para divulgarlos o usarlo en contra de la Iglesia son instrumentos en las manos del maligno y lo hacen para deshonrar el nombre del Señor. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Todos estos consejos apostólicos tienen también el propósito de evitar lo que había sido experiencia de alguna de ellas, que se habían desviado, dice el texto, tras Satanás. Esto no quiere decir que se hayan separado de la fe o que hayan desertado del Evangelio, sino más bien que se han cedido a insinuaciones satánicas que le habrían tentado, como hizo por ejemplo con Eva, desviándolas del camino recto de Dios para seguir en un extravío de pecado, ya que ociosas, libres y jóvenes eran un terreno fácil para el tentador.
y es muy posible, que incluso estuvieran siguiendo y aprendiendo falsas doctrinas, practicando alguna pecaminosidad y sugerencia contenida en ella. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Con este versículo, el apóstol Pablo cierra las instrucciones sobre las viudas, volviendo a referirse a aquellas que siendo viudas no deben estar en la lista de la iglesia, pero que necesiten ser ayudadas. Esta ayuda es responsabilidad, y nótese, de la familia y no de la iglesia. Es notable la forma femenina aquí de la oración, ya que Pablo habla aquí a las mujeres fieles. Es probable que, puesto que antes habló de la responsabilidad de la mujer en la administración del hogar en el versículo 14, sean estas las que, administrando correctamente, puedan ayudar en el sostenimiento de la familia, viuda, madre o abuela. Realmente consistía en compartir lo que había en casa con ella, para que no padeciese ninguna necesidad. La principal razón para ello, aparte de la obligación moral de atender a los padres, es que la Iglesia no se vea recargada en esas posibilidades para que tenga recursos suficientes para atender sus responsabilidades de beneficencia, sostén de pastores y maestros a pleno rendimiento, sostenimiento de las viudas, de la lista también del ministerio. Por tanto, la Iglesia no debe ser cargada con responsabilidades particulares de sus miembros, entre los creyentes. Aunque individualmente había gente adinerada, no eran muchos, sin embargo, los que podían disponer de recursos. Así pues, el apóstol dice a los corintios que no eran muchos ricos. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Por tanto, la Iglesia no debe sentir el agobio de una carga que no le corresponde, ya que si ésta se podría atender a quienes son realmente, como dice la palabra, viudas. Es decir, que realmente tenían necesidades y además no tenían a nadie que les pudiese ayudar. Y voy concluyendo con esto ya. Estimado y estimada oyente, en estos tiempos actuales también continúa habiendo viudas, como todos sabemos, pero también sabemos que en estos días han desbordado, por ejemplo, a las viudas las madres solteras. El caso de las viudas suele ser por fallecimiento del esposo, pero sin embargo, el caso de las madres solteras es porque hay hombres que no, repito, que no quieren ser responsables con sus obligaciones como hombres. Ya que el hombre que anda apartado de Dios y sin ningún temor de Dios, desea ser hombre, esto sí, para unas cosas, pero para otras, no. Estimado oyente, si tú eres un hombre que no asume sus deberes como padre y como esposo, es necesario que tú vengas a Cristo para que Él te perdone, Él te salve del juicio de la condenación y además te capacite para que seas una persona responsable. Y si tú eres una mujer que ha sido abandonada por tu esposo y piensas que ya nunca más confiarás en alguien porque todos te fallaron, mira lo que dice Dios en su palabra. En Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. Estimado y estimada oyente, sea hombre o sea mujer, tú necesitas a Cristo en tu corazón.
Es por eso que yo te animo ahora a que tú te acerques a Dios en oración para recibir al Salvador Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, te confieso que no confío en nadie. Te confieso que no he sido una persona responsable y que lo mismo que me han hecho daño a mí, también yo he tratado de hacer el mayor daño posible a mi prójimo. En este momento yo te pido perdón por todos mis delitos, por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos. Te ruego que tú me capacites. Te abro mi corazón, Jesucristo, y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.